Al carajo, al carajo, al carajo, al carajo con el egoísmo. Hoy, hoy es completamente diferente. Hoy a ustedes yo les traigo mi mi verdadera experiencia, lo que he aprendido de todos y cada uno de mis pacientes en las diferentes sesiones durante tanto tiempo, en donde yo tengo todos los archivos y aprendí qué era el egoísmo. Así que al carajo con el egoísmo. Y nos vemos ahorita, agradeciéndole de antemano siempre a ese par que siempre me acompañan. Qué genial, qué genial. Gracias, Gigi Music. Gracias, Uriner Power. Al carajo con el egoísmo y nos vemos en un momento. ¿Mm? 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 Gracias, González. Gracias por ese mensaje. Y es por ahí en donde yo empiezo, por lo que los otros dicen, por lo que los otros son capaces de afirmar que tú eres o no lo eres, por esa forma de criticar y esa forma de darle un sentido a lo que dice la tradición, la cultura y sobre todo la religión. Sí, 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 María no es religiosa y tiene todas las experiencias vividas con todos y cada uno de ustedes en esta vida y en otras más. Por eso es que realmente a mí me enamora lo que yo hago, porque eso ha hecho que durante mucho tiempo toda esa cantidad de velos que tenía María en la cara, toda esa cantidad de velos que tenía María en todo su sentir y en todo su vivir, le ha servido. Y quiero agradecer, quiero no, agradezco. Agradezco de antemano a todos y aquellos seres que durante tantos años me han acompañado, que aquí lo más importante no es que sigan ni crean lo que María dice, es que aprendan a encontrar la respuesta en sí mismos. Y son seres que ahorita, además de exitosos, están en un proceso supremamente lindo, en donde realmente hemos aprendido a ser nosotros mismos sin fijarnos en lo que los otros digan sobre nosotros, porque ninguno de nosotros ha podido vestir la piel del otro y ninguno de los otros ha podido vestir mi piel, como para decir que tengo que ceder mi poder y aceptarle los paradigmas que otros me han colocado. Así que al carajo con el egoísmo.
Y es que por siglos a nosotros nos enseñan qué es el egoísmo. Y entonces es cuando nosotros nos dejamos llevar por ideas rarófonas que nos colocaron. Hoy ustedes conocen el verdadero sentido, lo que significa realmente el egoísmo. Vamos que vamos. Ok. En, en. Ok. Egoísmo. Oh, ya, ya. Ok. Egoísmo. Egoísmo. Está compuesta por dos palabras. Egoísmo. Egoísmo. Mm, Egoísmo. ¿Qué significa ego? Yo, yo, yo. Este ego, este ego, este ego es este mismo yo. Ese ego soy yo. Eres tú. Soy yo. Eres tú. Ok. Ahora, ¿qué significa este ismo? Coloquémosle otro color como para ponernos sintonizados en otro. Interés por mí mismo. Interés por mí mismo. Ahora yo les voy a decir una cosita. Volvamos al escenario original. A la mayoría de nosotros, los seres humanos, nos dicen que la palabra egoísmo es pecado. Ah, ¿esa palabra de dónde vendrá? Ah, ¿quién nos la habrá metido? Ah, que no es justa, que yo me dé el primer lugar. Ah, que es mezquino. Ah, yo les voy a contar. La mayoría de nosotros, los seres humanos, dejamos de vivir por el que dirán y por una cantidad de limitantes que nos colocan a nosotros en la cabeza y en la vida. Y eso ha sido de generación en generación. Eso no fue de ayer y no fue cuestión de que le dijo, la mamá le dijo a uno, siéntese aquí. No, la mamá también fue ahí. También fue el papá. Esto no se puede hacer y esto no se puede hacer, anulando lo que nosotros somos. ¿Qué egoísta puede ser que yo me dedique a estudiar? ¿Qué egoísta puede ser que yo, siendo ama de casa, me dé mi prioridad en muchas cosas sabiendo que en la casa pueden haber 5, 10, 15 personas? ¿Tengo que continuar al servicio de todos? ¿Tengo que continuar al servicio de todos? Hay un alto porcentaje, y lo digo por experiencia y por todos los archivos que yo tengo, alto porcentaje, que esas creaciones de cáncer, esas creaciones de miedo, esas creaciones de estreñimiento, esas creaciones
tan especiales de reprimir la energía y que crean cierto tipo de enfermedades son debido a que usted le pone atención a lo que los otros dicen. Por ejemplo, uno que dice, lindísimo, dice, ay, una madre da la vida por sus hijos. Una madre da la vida por sus hijos. Y cuando están en la época que es bien linda, son los hijos los primeros que le sacan los ojos a la mamá, porque la mamá se acostumbró a que como tenía que hacerlo todo por ellos, entonces no le desarrolla las alas a sus hijos para que sus hijos vuelen libremente y no tengan que estar dependiendo de nada. El 99% de las personas que son dependientes de algo es porque la mamá y el papá le dijeron que ellos tenían que dar la vida por sus hijos. Conozco casos, hermosos casos, bellísimos. Y yo les voy a colocar aquí un ejemplo de otra forma. Conozco una mamá lindísima. En la época en que yo la conocí tendría 43 años, 43, 44 años. Y ella, pues hacía eso, porque sobre todo a lo que son los latinoamericanos, a nosotros nos ponen el peso. Bueno, no solamente a los a latinoamericanos. He visto señoras lindísimas del Islam, de musulmanas, de esa parte que practica, que también se sacrifica mucho por los niños y dejan de vivir y solamente los cogen como un vientre y un depósito de semen. Eso es todo. Es un vientre y un depósito de semen. Y cuando los niños son grandes, ay, yo no como mamá si usted no viene y me sirve. O llega el esposo y hasta que usted no me sirva, o sea, puede estar la comida ahí, hecha. Y ella querer salir a hacer, a crear sus propias aventuras y a desarrollar sus propios elementos para vivir. Por ejemplo, una graphic designer, una diseñadora gráfica que tiene arte, que quiere progresar y resulta que puede ser que ella le dedica el tiempo a su familia, bellísimo, deja todo listo en la mañana. El esposo puede llegar a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, y ella se demora más en la oficina por cualquier cosa. A las 8 de la noche llega a la casa. Ni los hijos, ni el marido, estando todo servido ahí, todo preparado, son capaces de servirle. Al contrario, es ella la que tiene que llegar a servirles mientras ellos están con el control, mirando a ver, el chiste o lo que sea, o en el teléfono, mirando, TikTok o lo que sea, y se levantan de la mesa y dejan el reguero ahí en la mesa, porque es la muchacha la que tiene que venir a limpiar eso. ¿Quién es la muchacha? La mamá. ¿Quién es la muchacha? La esposa. Ahora, eso no, eso también le pasa a los hombres. Oh, sí, los hombres con el síndrome del proveedor. Y yo me mato por mi familia, o sea, yo tengo que hacer por mi familia, porque primero son mis hijos y también se mutilan la vida. Cuando ustedes aprenden que realmente ese yo sí es importante y que cuando usted se dedica su tiempo no es el egoísmo de simplemente sacrificar a los otros. Mire, una familia llega a mí
muy interesante. Obvio, los nombres aquí no van. Una familia llega a mí, un chiquito de 14 años, bueno, ya un señor de 14 años, dependiente de un alucinógeno que después fue mezclando con más, supremamente agresivo. Le pegaba a la mamá, le pegaba al papá. La religión no le permitía que la mamá lo llevara a otro lado. No, tenía que ser ella hasta que el niño se curara, hasta que la señora estuvo en peligro. Y ese día que fue el día que terminaba esa sesión, el día que realmente se terminó, ella dijo: "No más". Y llegaron los 3 aquí. Y yo le dije: "Sí, señor, es tiempo de que ustedes empiecen a vivir". Porque cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos por decisión propia. Somos nosotros cuando somos hijos los que escogemos nuestros padres. Y si escogemos nuestros padres es porque queremos vivir eso que escogimos. Y si queremos escoger eso que vinimos fue porque vinimos a desarrollar las habilidades. Y nos metemos en una caja en donde se supone que son los otros los que nos están debiendo. Ah, no, usted me trajo, usted es el que tiene que asumir. No, es que él no le dijo que fuera y se metiera en la droga. Ah, no, que eso es químico, que eso es Miren, es en serio, es en serio. Son decisiones propias, porque es importante que desarrollen las habilidades ahí. La piscina del victimismo no se hizo para quedarse ahí chapuceándose y quejándose. La piscina del victimismo es exactamente lo mismo que una pista de entrenamiento para un buen atleta. Es ahí donde desarrolla sus habilidades. Cuando cambiamos ese paradigma, mamá se liberó, papá se liberó y le entregaron la responsabilidad de su vida a este chico. El día que el chico le dijo, ok, si ustedes no me van a servir más ni nada de eso, si no me dan para la droga, sino esto, yo me voy. Los 2 papás estuvieron de acuerdo. Hicieron las malas, hicieron las maletas y le dijeron: "Fede, vete. Ya sabemos que todo es tu decisión. Vete". El niño duró una semana en la calle. Eso sí, hubo que reforzarle bastante a mamá y a papá el remordimiento, porque viene la comunidad encima. Uy, ¿cómo va a ser? Ay, cómo no sé qué cosas. Cambiamos los paradigmas, cambiamos la forma de decir las cosas, cambiamos la forma de sentir las cosas. A los 8 días el chico regresó y les dijo: "Otra oportunidad, otra oportunidad". Y le dieron la otra oportunidad bajo ciertos parámetros. Después de que ese chico estuvo conmigo en sesiones familiares y en sesiones individuales, y la mamá en sesiones familiares y en sesiones individuales, papá en sesiones individuales, todos 3 cambiaron los paradigmas. En esa casa no se fuma, no se toma. Y el chico es un gran creador de tecnología. La mamá era importante que entendiera que ella no era responsable por los actos de su hijo, porque no era su hijo. Nosotros prestamos el vientre como un canal, un portal para que venga otro ser y se desarrolle. Obvio,
el cuerpo que nosotros escogemos, nuestra vida. Claro, van a decir, no, esa es la dama de hierro, esa mujer no se, ese hombre es cruel. A ver, esos que son capaces de juzgar, ¿son los que pagan la renta, el alugado? ¿Son los que le dan de comer? No, la felicidad o el infierno que se viva en casa, ni siquiera el gobierno, no es la política, no es la religión, los que vienen a cambiar la paradigma. No, señor. Ellos no son los que vienen a cambiar esos paradigmas y ellos no son los que vienen a soportarlo. El vecino no es el que viene. Así que al carajo con esa cosa de estar pendiente de lo que el otro le diga y que yo tenga que dejar de vivir porque me da angustia que el vecino me mire o porque mi hermana o porque mi mamá o porque el otro me dijo. No, señor. También conozco un ser precioso que también ha estado conmigo y definitivamente uno de los más importantes, de los más importantes eh, regalos que tenemos de la vida, de presente, es el de desarrollar nuestra comunicación. Y mamá crea, papá crea empleo para sus hijos para que ellos sean empresarios. Pues no sirve, porque hasta que el hijo no se foguee con otras personas y que realmente desarrolle la comunicación, los hijos gritan y hacen lo que quieren en la casa y ellos ni siquiera desarrollan realmente la habilidad de comunicación, porque de puertas para adentro, la niña o el niño lo grita a uno y uno ay, yo estoy empoderada, mejor no le digo nada. Y por dentro está la cuestión. Y el niño, la niña, no importa que tenga 10, no importa que tenga 30 años, si están en la casa, no desarrolla las habilidades de comunicación. ¿Qué hay que hacer? Sacarlo. Váyase, váyase, desarrolle las habilidades en sus alas, vuele alto, porque su misión es esa, vino a desarrollar su mejor versión. No, nosotros lo tenemos en la casa, ¿sí? Y eso sí llena de un poconón de filtros y una cantidad de cosas que lo único que muestra a uno cuando ellos quieren hablar. Miren, en esta época, y lo digo por experiencia propia, tanto como mamá, como coach, como terapeuta. Nosotros pensamos que como mamá, el tener a nuestros hijos cerca, a nosotros nos da una tranquilidad. Mi hijo no está sufriendo. Es que un hijo no sale a sufrir, sale a desarrollar sus habilidades. Please, sale a desarrollar sus habilidades. Y esas no se desarrollan debajo de las naguas de mamá. No es que yo tengo que esperar hasta que ella decida, hasta que él decida. No, señor. Entre más temprano nosotros los preparemos como empresarios, a no tenerle miedo a, a meterse a un río en calzoncillos, en cuecas, a que no tenga tanta inhibición, entre más pronto nosotros lo hagamos, esa persona es más exitosa. Entre más usted ponga las alas para que venga su bebé y se mantenga ahí en una zona de seguridad, lo único que hace usted es retrasarle su proceso. El egoísmo no existe, es simplemente miedo al ser juzgado. Por ejemplo, hace un tiempo, y lo digo por experiencia, yo estuve pasando por una situación eh, financiera muy especial y fui y le pedí dinero prestado a alguien y esa persona me dijo así con cariñito,
Me dijo: "María, yo tengo el dinero, yo tengo el dinero, y yo la amo tanto que yo sé para qué lo quiere usted. Yo voy como socio contigo y te administro los negocios y te enseño cómo administrarlos. Prestarte dinero yo no te presto, no te lo presto, porque en el momento en que yo te preste el dinero, tú te pones a cubrir las otras cosas porque tú me dices, para una compañía, para un proyecto, el asunto es que viene el servicio de la luz, el del agua, el colegio de los niños, la luna cuadrada y eso, y tú inviertes el dinero en eso, no en tu proyecto. Si vamos como socios, en donde soy yo el que estoy vigilando, el que soy yo el que administro y el que le digo cómo es que vamos, perfecto. Si no, no te voy a prestar nada, porque es cortarte las alas. Cuando él me dijo eso, yo me llené de rabia. Le dije, ¿cómo así? Somos amigos de años, de muchísimos años. Y nosotros intercambiábamos inclusive terapias. Y después yo pensé, estamos intercambiando nosotros muchísima información y como pues mucho de lo que yo practico es movimiento de energía, él veía en mí la efectividad. Hice por toda su familia, por su mamá, por su tía, por su tía, por sus sobrinos, por todos. A todos les di terapia gratis, que cubría 3 veces lo que le estaba pidiendo yo prestado. Es decir, digamos que hubieran sido $2000, solamente para decir un número, $2000 lo que requería. Y al hacer la cuenta de todo lo que yo, eh cargaba supuestamente por esas terapias, la suma era más de $7000. Él nunca reconoció eso. Ahora aquí viene una cosa bien importante. Yo no fui egoísta, por estúpida, cerrando campo. Porque si yo hubiese sido egoísta, yo le hubiera agradecido toda la vida, que ahora lo hago, que nunca me los prestó, porque ahí desarrollé otras habilidades y soy yo misma la que produzco mis propios medios. Soy yo la que produzco mis propios y no tengo que depender de nadie. Si él me hubiese prestado ese dinero, yo estaba a cada rato mirando a ver cómo tapaba un hueco para abrir el otro, o abría el otro para poder tapar el uno. Por eso es que en las personas que yo les hago el coaching, eso es uno de los primeros que yo le enseño. Sea egoísta, dese la prioridad, desarrolle sus habilidades, nunca le dé remordimiento por nada, porque de esa forma nosotros creamos una sociedad independiente con la responsabilidad de dar su mejor versión. Es que ahí es donde está la clave, no solamente dependencia y sacrificio. Eso ya pasó de moda. El salto cuántico desde el año 2000 viene funcionando y nosotros todavía pensando en que yo tengo que dar la vida por otro. No, usted no se va en la víspera. Es cuando le corresponda. Usted no se enferma, usted crea la enfermedad. Y una enfermedad tenaz que nosotros tenemos, que teníamos y que ya hemos liberado haciendo toda la transición, es eso, el estar dependiendo de que otros sean los que califiquen o descalifiquen lo que yo hago. Porque eso lo tilda de egoísmo y el egoísmo no es eso.
darme la prioridad, es, es de verdad. Al carajo con el egoísmo que tiene usted en el corazón, el egoísmo que es la forma en que usted lo ve. Bendito mi egoísmo cuando soy yo el que me doy la prioridad para desarrollar mis habilidades. Al carajo con el egoísmo del tercer mundo, de ese egoísmo antes del salto cuántico, cuando nosotros cambiamos completamente de valores. Sé egoísta. Dale la prioridad a tu yo. No te sacrifiques. Entiende que darle la mano a otro sí es importante mientras no esté teñido de sacrificio. Porque es que eso es un tejido de palabras de tal forma que a usted le tiene que remorder o le tiene que remorder. Y eso no es así. El egoísmo no existe. Y todos aquellos que tenían la creencia de que el egoísmo era no hacer por otro, eso es cortarle las alas. Hay un egoísmo que sí conozco y es el darme la prioridad para yo ser feliz sin ponerle atención y con el concepto, el precepto, que por donde yo esté, yo soy la luz, yo soy ese ser que da mi mejor versión y gústele o no le guste alrededor quien esté, me importa un carajo, porque yo vengo a dar mi mejor versión. Que lo califiquen o no lo califiquen, a eso no fue que vine, yo vine y fui a dar mi mejor versión. Y esa es mi responsabilidad. Y decido responder con amor. Y cuando yo decido responder con amor, es ahí en donde está toda la ganancia. ¿Ve? Que tengan buena tarde y al carajo con el egoísmo de antes del salto cuántico. Que tengan un fantabuloso resto de día. Ja, ja, ja. Al egoísmo. El egoísmo hay que cultivarlo.